Órdenes telepáticas de mi divino Padre Jehová. Títulos de futuros rollos. Anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. Autor Dios. Escritor Alfa y Omega. Igual Jesús Cristo. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en ciencia celeste, lo que vendrá. 2166. En la prueba de la vida hubieron los que fueron auténticos buscadores de la verdad y meros imitadores. Entre los últimos se encuentran los llamados cristianos surgidos de las extrañas y desconocidas religiones. Se dice extrañas y desconocidas porque las llamadas religiones no son del reino de Dios. Ninguna psicología que en sus enseñanzas o creencias divide a otros, ninguna de ellas es del reino de Dios. Esto estaba contenida en la divina parábola advertencia que decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que en su búsqueda tomó en cuenta las divinas parábolas advertencias del divino evangelio de Dios, a que sea premiado uno que en su búsqueda se tomó el extraño libertinaje de no tomar en cuenta a Dios. 2167. En la prueba de la vida muchos fueron meros contemplativos en su propia lucha por la vida. No la ilustraron. Toda oportunidad de superación que fue desperdiciada por el Espíritu en la prueba de la vida será juzgada por el Hijo de Dios, porque la oportunidad fue pedida a Dios como una sensación desconocida. La oportunidad, al igual como todas las sensaciones del Espíritu, hablará en el divino juicio de Dios en sus leyes de oportunidad. 2168. Solo por cumplir con los humildes estará el Espíritu justificado delante del Hijo de Dios, porque fue divinamente enseñado de que todo humilde es primero y preferido de Dios. Servir a un humilde o pobre de la vida constituirá lo más apreciado en el divino juicio de Dios, porque el que dio preferencia al humilde dio la primera importancia a la divina preferencia de Dios. A él también se le preferirá en los divinos premios del divino juicio de Dios. El que no dio preferencia a lo de Dios, a él no se le dará preferencia en el divino juicio de Dios. 2169. En la prueba de la vida no había que darle importancia o preferencia a todo lo que contenía psicología desigual, porque lo desigual nadie lo pidió a Dios. Lo que no se pide a Dios, pero que se cumple en los lejanos planetas de pruebas, da lugar a un divino juicio de parte de Dios. El que prefirió lo desigual o lo injusto en la prueba de la vida, seguirá viviendo en el futuro en planetas cuyos sistemas de vida serán injustos. Los que prefirieron lo igualitario y lo justo seguirán viviendo en el futuro en planetas cuyos sistemas de vida serán justos. 2170. Según cómo se pensó y se actuó en la prueba de la vida, así se recibe en el divino juicio de Dios. Es así que los que coartaron el libre albedrío de los pueblos, a ellos también se les atropellará el libre albedrío en otras existencias, en otros mundos.
El que a otro obligó por la fuerza, a él también se le obligará por la fuerza. Es más fácil que reciba bondades y dulzuras en el divino juicio de Dios uno que a nadie jamás hizo daño, a que las reciba uno que se tomó el extraño libertinaje de hacerlo. Es por esto es que fue escrito: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. 2171. Todos los extraños presidentes, reyes, dictadores, ministros que se valieron del uso de la fuerza para obligar a otros a vivir en extrañas constituciones, serán condenados por el Hijo de Dios. El haberse tentado con el uso de la fuerza para imponer ideales será considerado una cobardía por el Hijo de Dios, porque la prueba de la vida consistía en hacerlo todo con amor, tal como el Hijo de Dios hizo su divina obra redentora. 2172. En la prueba de la vida había que saber a quién se proclamaba y se tomaba como ejemplo. Los que proclamaron a los que en vida estuvieron influenciados por el oro, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Los llamados héroes y padres de la patria, todos ellos pertenecían a la bestia del mundo. Todos ellos vivieron y conocieron la extraña influencia del oro. Los que los proclamaron y los veneraron en la prueba de la vida, a todos ellos se les llamará cómplices de la bestia. En el llorar y crujir de dientes. Es más fácil que el Hijo de Dios no llame cómplice a uno que se cuidó de no serlo, porque cada uno tenía que hacerse su propio prestigio estudiando a los demás. En la prueba de la vida no había que descuidarse ni un segundo ni en una molécula, porque ambas microscópicas unidades tenían la equivalencia de una existencia. 2173. En la prueba de la vida no había que desvirtuarse ni en un segundo siquiera, porque en el divino juicio de Dios ni un segundo escapa. El primero de los desvirtuamientos de entre los desvirtuamientos es el extraño olvido a Dios, porque quien se olvidó de lo de Dios en la prueba de la vida, a él también se le olvidará en lo futuro. Todo desvirtuamiento de sí mismo lo paga el espíritu en prueba de vida, segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no se desvirtuó en la vida, a que pueda entrar uno que sí se desvirtuó. 2174. El más microscópico pecado hace de la criatura un anticristo en el grado correspondiente. Muchos trataron a otros de anticristos, sin darse cuenta que ellos también lo eran. Los tales cayeron y cumplieron con la divina parábola advertencia que decía: ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio. Los que cayeron en esta hipocresía, ellos lo pagan letra por letra hablada. Los tales olvidaron que para ser limpio y lanzar la primera piedra de crítica a otro, no había que haber vivido el extraño sistema de vida influenciado por las extrañas leyes del oro. 2175.
En la prueba de la vida no había que dejarse sorprender por los que se hicieron llamar los Cristos. Uno de ellos fue la roca religiosa, porque lo religioso que divide la creencia de un planeta no es del reino de los cielos, ni está escrito en el divino Evangelio de Dios. Ninguna psicología que divide ninguna es de Dios. El llamado mundo cristiano se dejó sorprender aún teniendo a sus ojos la divina advertencia de Dios. En su divino Evangelio fue escrito: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Las divinas parábolas advertencias de parte de Dios son divinos avisos para todas las psicologías humanas, que con el correr de los siglos surgirían en la prueba de la vida. 2176. En la prueba de la vida muchos creyeron a otros ignorantes de las cosas de Dios. Los que creyeron a ignorantes no entrarán al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en descubrir al que estaba equivocado con respecto a Dios. Para que la humanidad no se equivocara con respecto a los ignorantes, es que fue escrito: ciegos guías de ciegos. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que no se dejó sorprender por los ignorantes en la prueba de la vida, a que lo sea uno que, descuidándose, se dejó sorprender. 2177. En la prueba de la vida muchos creyeron en lo que otros decían y hacían, y la mayoría se descuidó, porque imitaron a seres que violaban la ley de Dios. Es por esto es que fue escrito: todo espíritu duerme. Violar la divina ley de Dios es dormirse con respecto al cumplimiento de la misma. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no se durmió en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que cayó en tan extraño sueño. 2178. En la prueba de la vida cada segundo vivido tenía la equivalencia de una existencia, porque lo de Dios no tiene ni principio ni fin. El principio de la grandiosidad salida de lo humilde estaba en sí mismo. Es por esto es que fue escrito: todo humilde es grande en el reino de los cielos, porque lo humilde no es exclusividad del espíritu. Lo humilde está también en la materia. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus conceptos de creencias tomaron en cuenta a la materia y el espíritu, a que puedan entrar los que solamente se limitaron al espíritu. 2179. En la prueba de la vida cada uno se hizo su propio destino, según como empleó los segundos vividos. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que segundo por segundo no cayó en el olvido hacia Dios, a que pueda entrar uno que tan solo un segundo lo olvidó. El olvido a Dios nadie lo pidió ni en un segundo siquiera. Es por esto es que fue escrito: adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas imaginables. 2180. En la prueba de la vida, muchos desvirtuaron su vida, se alejaron de la búsqueda,
y se dejaron influenciar por una extraña y desconocida apatía. La apatía se descuenta por segundos. Cada segundo descontado equivale a la pérdida de una existencia de luz. Para poder entrar al reino de los cielos no había que desvirtuarse, ni en un segundo siquiera, porque el divino juicio que se pidió a Dios era un juicio que incluía a todas las cosas imaginables. 2181. Los que al hablar del divino juicio de Dios lo hicieron con límite, los tales no entrarán al reino de los cielos, porque tal límite nadie lo pidió a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus conceptos de fe cumplieron con lo prometido a Dios en el reino de los cielos. 2182. Las causas de las revoluciones que surgieron en el extraño reinado de la bestia fueron una misma. Fue la injusticia salida de las leyes desiguales que los influenciados por el oro dieron al mundo. Por lo tanto, ningún proceso revolucionario fue único en sus iniciativas. Todos los llamados gobernantes que dijeron que su revolución no se guiaba por otros modelos serán enjuiciados como hipócritas por el Hijo de Dios. Tales hipócritas tendrán que pagar molécula por molécula del engaño hecho a sus pueblos. Es más fácil que encuentre misericordia en el llorar y crujir de dientes los que fueron engañados en sus experiencias de lucha, a que la encuentren los engañadores. 2183. Ninguna revolución que se tentó en el uso de la fuerza para cumplir con su cometido, ninguna poseyó filosofía alguna, porque las divinas filosofías del reino de los cielos excluyen todo uso de fuerza que coarte las acciones del libre albedrío. Esto explica del por qué el Hijo de Dios y los profetas no se valieron del uso de la fuerza cuando hablaban de sus doctrinas para engrandecer a Dios. Esta fue la caída de todas las revoluciones que se valieron del llamado militarismo para imponer ideas. Ningún poder del mundo antiguo que se valió de la fuerza, ninguno quedó, tampoco quedarán los del presente. 2184. Todo proceso revolucionario, para que haya ganado puntaje de luz, tenía que haber salido de los trabajadores. Ningún influenciado por el oro, ninguno debió de participar en revoluciones, mientras que su espíritu sintiera las extrañas sensaciones del oro, porque fue divinamente enseñado de que ningún rico entraría al reino de los cielos. Los que estaban marcados de no poder entrar al reino de Dios también lo estaban en cuanto a dirigir los destinos de otros en las experiencias de la prueba de la vida. Es por esto que ninguna revolución del mundo, ninguna quedará. Es más fácil que queden las revoluciones de los trabajadores que no fueron ricos, porque el trabajador se asimiló con el divino mandato de Dios que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. El llamado rico, por el solo hecho de serlo, se alejó de tal divino mandato. Fue un alejamiento con divina advertencia de que no entraría al reino de los cielos si los ricos no hicieron caso de la divina advertencia. Infinitamente menos lograrán entrar al reino de los cielos. 2185. Todos los llamados gobernantes que inculcaron a sus pueblos el llamado nacionalismo
los alejaron infinitamente del reino de los cielos, porque los llamados nacionalismos nadie los pidió a Dios. Todo espíritu pensante, al pedir nueva forma de vida a Dios, se cuida de no pedirle cosas que en sus leyes incluyan la división, porque todos saben en el reino de Dios de la división de Satanás entre los ángeles del Padre. Nadie imita a Satanás a través de sus propios pedidos de vidas. La divina parábola advertencia de que sólo Satanás divide era de cuidado tanto en el cielo como en la tierra, porque fue divinamente enseñado de que lo de arriba es igual a lo de abajo. 2186. Ninguna llamada revolución tuvo jamás base ideológica. Si sus dirigentes se valieron del uso de la fuerza para llevarla a cabo, porque nadie pidió a Dios representar la fuerza en la prueba de la vida. Los que siguieron e imitaron a los que les enseñaban revoluciones con inclusión del uso de la fuerza, se quedaron sin entrada al reino de los cielos, porque es más fácil que entren al reino de los cielos los que nada tuvieron que ver con el uso de la fuerza durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que hicieron alianza con ella. Escribe Alfa y Omega.